escuchado hablar acerca de las personas que quieren modificarse para volverse de alguna manera más competentes? Bueno, a esto le denominamos el transhumanismo. El transhumanismo es una corriente filosófica, científica y tecnológica que promueve el uso de avances como la inteligencia artificial, ingeniería genética y los implantes cibernéticos para mejorar las capacidades físicas y mentales del ser humano. Su objetivo no es solo curar enfermedades, sino aumentar la inteligencia, prolongar la vida e incluso vencer la muerte. Pero este sueño plantea dilemas éticos muy serios. Estamos perdiendo de vista lo que nos hace verdaderamente humanos. ¿Quién tendrá acceso a estas mejoras? ¿Se respetará la dignidad de quienes no quieran o no puedan modificarse? El transhumanismo nos invita a imaginar un nuevo tipo de humanidad, pero también nos obliga a preguntarnos, ¿es posible superar los límites del cuerpo humano? El transhumanismo nos dice que sí, pero ¿a qué costo? Nos encontramos con el doctor Alonso de Gasso, que nos va a resolver de manera más amplia y un poquito más precisa, incluso jurídica, qué es el transhumanismo. Doctor, para usted, desde su perspectiva jurídica, ¿qué es el transhumanismo? Ok, a ver, lo primero que habría que señalar es que, como tal, el transhumanismo no se circunscribe únicamente a una cuestión jurídica. Quizá para comprenderlo adecuadamente tenemos que remitirnos a entender el transhumanismo principalmente como una perspectiva ideológica, que supone principalmente que algunos elementos connaturales a la persona, como por ejemplo el envejecimiento, la muerte, el deterioro material, se consideran como aspectos que se deben superar o dejar atrás. Inclusive algunas posiciones sobre el transhumanismo plantean, ¿no?, que en general la humanidad, ¿no?, es el resultado de una manifestación deficiente, ¿no?, y que a través de la técnica, la tecnología, las incorporaciones o modificaciones de estos elementos humanos se puede alcanzar un nuevo estatus, ¿no?, una nueva situación, una nueva criatura diferente, ¿no?, utilizando, parafraseando un poco a Harari, ¿no?, dejar este Homo sapiens atrás y pasar a un Homo Deus, ¿no?, una expresión superada, compleja, completa, ¿no?, de un nuevo ser, un nuevo ente, ¿no?, diferente a este ente humano precario o limitado. El problema de esta perspectiva ideológica, ¿no?, es que su punto de partida es un punto gravemente peligroso para el tema de los derechos de las personas y por ende de la comprensión de la persona como un ser jurídico. Porque asume como punto de partida que el ser humano por sí mismo no es un fin valioso, ¿verdad?, sino es una realidad precaria que hay que superar, hay que dejar atrás. La humanidad es algo de lo que hay que liberarnos, ¿no? Y esta humanidad está compuesta, por supuesto, con manifestaciones bastante particulares, también con limitaciones, pero esta naturaleza nos permite abrirnos a un concepto que ha sido fundamental en el derecho y en la filosofía, que es el concepto de persona. Y en ese sentido, la perspectiva del transhumanismo presenta este desafío, ¿no? Hay que dejar a la persona atrás. La persona deja de ser un fin por sí mismo valioso, en sí mismo considerable, con elementos en los que hay que asistir, cambiar, cuidar, proteger, preservar, ¿no?, desde la perspectiva de la salud, inclusive con ayudas vinculadas a la tecnología y a la técnica, pero desde la perspectiva del transhumanismo, la persona es un ser que hay que dejar atrás, que no es valioso por sí mismo y que más bien es un lastre. Y usted tocaba un tema de los retos jurídicos. Dentro de eso, ¿usted considera que el ordenamiento jurídico peruano está preparado para poder regular las intervenciones de mejora humana? A ver, creo que lo primero que tendríamos que decir es que considero no hay ningún ordenamiento jurídico estrictamente preparado como para actuar de manera preventiva en un escenario absolutamente ideal, ¿no? Creo que partir desde esa perspectiva es no entender cómo funciona la legislación, ¿no? Siempre en los sistemas romanos-germánicos la legislación ha sido tardía e insuficiente, ¿no? Pero es una de las formas en cómo nosotros encontramos para regular la actividad de la vida social y además revestirla de legitimidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tiendo a pensar, ¿no?, que ningún ordenamiento jurídico va a estar absolutamente preparado para regular procesos que avanzan y cambian con una innovación tecnológica que no va a estar, ya no estaba y cada vez está más lejos de estar a la misma velocidad que la regulación jurídica, porque aparecerán nuevas manifestaciones, nuevas formas, Entonces, siempre la legislación va a estar un tanto por detrás, en un escenario absolutamente ideal, ¿no? Creo que partir desde esa perspectiva es no entender cómo funciona la legislación, ¿no? Siempre en los sistemas romanos-germánicos la legislación... Finalmente, ¿considera usted que el derecho debe ir antes que la ciencia o la ciencia antes del
el derecho. Y finalmente, creo que en este caso tú haces referencia sobre todo a la dimensión más técnica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la técnica en el fondo es una realidad que podríamos denominar indiferente, es decir, toda intervención técnica es instrumental y como instrumento puede utilizarse para bien o para mal. Un martillo puede utilizarse para clavar adecuadamente un clavo y avanzar un proyecto de infraestructura o puede utilizarse para lesionar la integridad de alguien. ¿Me dejo entender? Entonces, del mismo modo, los instrumentos o técnicas pueden servir para fines diferentes y dependerá de la gente libre que los utilice de cierta manera, ¿no? En ese sentido, yo pienso que justamente como la deliberación sobre el uso de las herramientas siempre es de índole práctica, ¿no? Es necesario preguntarse moral y jurídicamente por las acciones que pretendemos realizar. Si bien es cierto, es mejor, ¿no?, que exista una ley positiva que especifique con claridad cuáles son los alcances de la realización de determinadas prácticas, ¿ok? A través del uso de la razón práctica, la persona puede darse cuenta si es que una determinada acción se condice o no con ciertos derechos fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, ese razonamiento práctico, en este caso específicamente jurídico, debería anteceder siempre el razonamiento técnico. Es decir, yo no debo preguntarme primero por la eficacia o por el resultado de una determinada técnica y luego valorar si es buena o mala. Primero me pregunto si es moralmente buena, mala o indiferente, ¿cierto? O el uso que le quiero dar en este caso específico es bueno o malo, ¿verdad? Y después, ¿no?, elegir entre las técnicas buenas que me permitan el mejor de los resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una prioridad de la pregunta moral, jurídica, antes de la pregunta técnica, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctor. Okay. Y ahora pasamos a entrevistar a la doctora Camila. Creo que en este caso tú haces referencia sobre todo a la dimensión más técnica, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la técnica, en el fondo, es una realidad que podríamos denominar indiferente, es decir, toda intervención técnica es instrumental y como instrumento puede utilizarse para bien o para mal. Un martillo puede utilizarse para clavar adecuadamente un clavo y avanzar un proyecto de infraestructura o puede utilizarse para lesionar la integridad de alguien. Buenos días con todos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Colombia. Aquí está la doctora Camila Herrera. Un saludo, doctora. Hola, ¿qué tal? Bueno, y el día de hoy vamos a hablar un poco del transhumanismo. ¿Cómo cree usted que el derecho podría poner límites al uso de estas tecnologías justamente en la edición genética o, bueno, en todos los avances o implantes que quieran realizar en las personas? Bueno, aquí hay una serie de problemas. y, ¿Y a qué me refiero con una serie de problemas? El primer problema es el de la eficacia. Es decir, es muy fácil decir, usted debería prohibir tal y tal y tal práctica. Eso es cierto. Usted tiene que prohibir la clonación, usted tiene que prohibir tal. Ok. Entonces, el primer punto es el de la eficacia y el segundo punto es un punto teórico que ya te voy a hablar, porque el transhumanismo realmente pone en jaque al derecho. Entonces, vamos al punto de la legislación y la eficacia de la legislación. ¿Qué es lo que creo yo que el derecho tiene que tener muy en cuenta? Que con el transhumanismo hay un punto en que tu cuerpo mismo se convierte en mercancía, porque se va a crear un mercado en el que tú vas a diseñar tu propio cuerpo, modificarlo a tu propio gusto. Por una parte, pues si quieres crear otros seres humanos como tú quieras, modificar genéticamente tus hijos, etc. Pero más allá de eso, el transhumanismo te dice, realmente, tú tienes derecho de disponer de tu cuerpo hasta el punto de que, a ver, esto suena ciencia ficción y puede que de momento lo sea, pero en la teoría ellos dicen que este cuerpito humano de carne y hueso lo llaman el wetware. Y dicen, este wetware, no sé si mi inglés es que suena muy feo, pero, o sea, es como software, ¿cierto? El hardware y el cuerpo humano que es húmedo es el wetware, o sea, es como esa cosa, esa cosa. Ellos dicen, pues es que finalmente esto es nuestro límite, o sea, ¿por qué nosotros no podemos estar en 1000 partes? Bueno, porque estamos atados a una base orgánica. Y entonces ellos dicen, tú vas a tener tu libertad morfológica, es decir, configurar tu cuerpo como quieras, y como quieras es que tú puedes vivir en el metaverso, como quieras es que puedes optar por un cuerpo que no tenga base en carbón, sino, por ejemplo, en silicio, modificarlo según quieras. Es decir, vas a tener plena disposición sobre tu cuerpo, con lo que tu cuerpo se convierte en un objeto de propiedad. Ahora, ¿qué es lo que yo le veo problemático a esto?
varias cosas. Primero, teóricamente, cuando yo digo, mi cuerpo es mi propiedad hasta el punto de que yo puedo decidir hacer con él lo que quiera. O sea, puedo decir que no quiero un cerebro sin un cerebro sintético. Pues recordemos que los cuerpos que son mm, mercancía tienen un nombre en derecho, es esclavitud. O sea, el derecho que yo tengo sobre el cuerpo de alguien, o cuando el cuerpo de alguien es mercancía, es esclavitud. Y eso va contra la dignidad humana, porque un poco rompe la diferencia entre persona y cosa. Ahora, los defensores de, no solo del transhumanismo, sino, por ejemplo, defensores de trasplantes de órganos libres, comerciales, dicen, se dan cuenta de esta contradicción y dicen, hay que dejar de mirar a la dignidad como una indisponibilidad. Es decir, la, la, la idea de dignidad tiene que mandarse a recoger para convertirla en una idea de dominio. Pero es la idea de que tú te vas a convertir a ti mismo en una mercancía. Recordemos que la doctrina clásica del derecho desde los romanos dice que los miembros o que nadie tiene propiedad sobre sus miembros, sobre su cuerpo. Es decir, tu cuerpo es tuyo, pero en el sentido de que los demás tienen que respetarlo, no en el sentido de que, por ejemplo, yo lo pueda vender. Ahora, unido a eso, tenemos que que toda intervención en el cuerpo humano genera algún tipo de dependencia. Y eso lo podemos mirar en los dispositivos médicos que ya existen, es decir, el bypass, los implantes articulares, las válvulas, te vuelven dependiente de esa tecnología. Tú quedas con unas ciertas vulnerabilidades, por ejemplo, un error de fabricación. Y en el caso de tú, un marcapasos, pues es una cosa que tú necesitas para restablecer la salud. Entonces, es una vulnerabilidad y una dependencia justificada, pero cuando tú le empiezas a decir, voy a diseñar el cuerpo que yo quiero, de alguna manera entrego mi cuerpo a una empresa y me vuelvo dependiente de una empresa. Pensemos lo que pasaría con las prácticas de obsolescencia programada. Mira, aquí yo tengo, bueno, es que no te la muestro, una impresora, pues esas impresoras las hacen para que se dañen, y todos lo sabemos, las impresoras, los computadores están hechos para que se dañen en unos años. O sea, si hace poco compré un Mac que es de modelo 2017 y ya no le cargaban actualizaciones. Si tú le vas a decir a una empresa, porque es que no es que yo hago mis propios implantes, ok, quiero que me meta usted un chip, bueno, y esa empresa dice, no, pero ese chip tiene obsolescencia programada, este chip le va a durar tanto tiempo. Entonces, me estoy creando una dependencia, estoy entregándole mi cuerpo literalmente a una empresa, creando dependencias gigantescas porque con el control de datos, con el hackeo, tú me puedes matar. Imagínate que yo metiera algo en mi cerebro y alguien pudiera controlar pues, el control de mi respiración, me mata, sin ninguna necesidad. Entonces, lo que parece que es el máximo dominio posible sobre tu cuerpo, pues termina siendo literalmente esclavitud a esas máquinas. Eh, Sin contar que tú podrías decir, bueno, ¿qué tipo de relación jurídica hay? O sea, el estatuto jurídico de estas cosas. Entonces, tú podrías decir, propiedad, listo, si es propiedad, yo puedo quitarme y vender. Pero ¿qué tal que yo dijera, la, es posible que la empresa conserve la propiedad y yo simplemente lo arriendo y dejé de pagar? ¿Qué vas a hacer? Entregarte. Entonces, eso genera una serie de problemas jurídicos. Por lo que yo diría, en principio, tendría que haber una prohibición, o yo pensaría que aquellos usos de tecnología incorporada en el cuerpo distinto, que no tiene una finalidad terapéutica, deberían estar prohibidos. O sea, prohibidos, incluso penalizados. Eh, También con otro tipo de, aunque esto esté prohibido, también tendría que haber una regulación civil que regulara qué pasa cuando igual se hizo, ¿no? Entonces, tú me metiste un chip en la cabeza, está prohibido. Bueno, listo, pero ya que lo tengo, ¿de quién es esto? Pues decir, acá el uso transfiere la propiedad, cosas de esas. Entonces, ese es lo que yo creo que tú tendrías que regular. Ahora, el gran problema con toda la biotecnología y con todo lo de la tecnología es que por mucho que tú prohíbas, eh, no es casi seguro que va a pasar. O sea, lo que puede pasar va a pasar. Y va a pasar siempre y cuando la motivación que tenga el, la persona el científico, sea, digamos, que haga parecer
que el riesgo vale la pena. Y eso ocurre cuando los sistemas penales no son efectivos, digamos una policía que se deja comprar, cuando tú puedes mantener las cosas en la clandestinidad o tu recompensa es muy grande. Y yo creo que en el plano, con los grandes capitales y las grandes sumas de dinero, pues sí habría unas recompensas muy grandes. Entonces, ese es el problema que yo le veo, que por mucho que tú la regules, yo creo que incluso prohibiendo, lo que puede pasar va a pasar. Y habría que ver ahí. Las ideas que nos han compartido los docentes entrevistados muestran con claridad que el transhumanismo no es una simple especulación futurista, sino un fenómeno complejo con profundas implicancias tanto jurídicas como filosóficas y éticas. Pero ¿cómo se materializa esta corriente en el campo científico? ¿Qué tecnologías hacen posible lo que antes parecía ciencia ficción? En términos biotecnológicos, el transhumanismo propone el uso de herramientas avanzadas para modificar, mejorar o ampliar las capacidades del cuerpo humano. Una de las más emblemáticas es la edición genética. Con técnicas como CRISPR-Cas9 ya es posible alterar segmentos específicos del ADN con precisión quirúrgica. Si bien se ha utilizado para corregir enfermedades hereditarias como patológicas, también abre la puerta a posibles modificaciones con fines estéticos o cognitivos. Otras tecnologías claves son los implantes neuronales, como los ya desarrollados por la empresa Neuralink, que buscan conectar el cerebro humano con sistemas digitales. Estos dispositivos podrían en un futuro cercano potenciar la memoria, acelerar el aprendizaje y permitir la interacción directa con máquinas. Además, existen prótesis biónicas avanzadas capaces de integrarse al sistema nervioso de la persona y responder a estímulos eléctricos del cuerpo, así como formas de inteligencia artificial aplicadas a funciones sensoriales o motoras. Esta tecnología representa avances impresionantes, sin embargo, también plantean preguntas que se deben responder de manera urgente, como ¿hasta qué punto es legítimo modificar al ser humano? ¿Quién tendría acceso a estas mejoras? ¿Qué pasará con quienes no puedan o no quieran adaptarse a este nuevo sistema o modelo de humanidad? Estas preguntas podrían ser resueltas en un análisis, a través de un análisis científico. Bien, en esta primera parte abordaré el transhumanismo desde una perspectiva bioética personalista. Una corriente que no solo se basa en poner al centro al ser humano, sino que lo reconoce como un ser digno por su misma condición de ser. Ahora, ¿qué riesgos implica el transhumanismo? Desde esa perspectiva, el transhumanismo podría plantear varios riesgos. En primer lugar, tenemos la deshumanización. Cuando buscamos modificar radicalmente la biología, corremos el peligro de perder aquello lo que nos hace humanos. Nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud, incluso podríamos decir la libertad también. El ser humano entonces ya no sería visto como alguien que es en esencia, sino algo que se podría llegar a potenciar. Pero desde una perspectiva, tal vez verlo como un producto como tal. Bien, en segundo lugar tenemos la desigualdad tecnológica. Esto se basa en que si solo ciertas personas pueden acceder a mejoras tecnológicas como implantes neuronales, modificación genética, inteligencia aumentada, entre otros, surgiría una nueva forma de desigualdad basada en la mejora corporal o la mejora mental. Esto estaría yendo en contra del principio de igualdad como tal. Bien, ahora, en tercer lugar tenemos la discriminación biotecnológica. Las personas que no eligen someterse a estas mejoras podrían ser vistas como inferiores o menos competitivas, así reduciendo sus capacidades. Entonces se estaría perdiendo como tal el respeto a la diversidad humana y sobre todo también a la libertad auténtica de uno mismo. Bien, ahora cabe resaltar que no se tienen que violar los principios fundamentales de la bioética personalista, como lo son la dignidad humana, la autonomía auténtica y la justicia.
porque si se viola estos principios ya se estaría yendo en contra de lo que es en realidad el ser humano. Hola, quiero que te hagas una pregunta conmigo. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología antes de dejar de ser humana? Pues bien, estamos entrando en el mundo del transhumanismo. Pero, ¿qué límites debemos poner? ¿Quiénes lo pueden decidir? ¿Y cómo está regulado en nuestro país? Pues bien, como ya se ha mencionado antes, precisamente el transhumanismo es más que una ciencia ficción, pues busca mejorar ciertas características de la especie humana. Ahora bien, tenemos muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, los implantes cerebrales como el Neuralink o la edición genética de los CRISPR, o incluso sabías que habían prótesis avanzadas que superan la fuerza de un brazo humano. Pues bien, es cierto. Al respecto, el filósofo Nick Bostrom señala que justamente la finalidad de este tipo de procedimientos es eliminar el sufrimiento, envejecer menos y vivir más. ¿Y quién no querría? Es lo ideal. Pero entonces, ¿cómo podemos regular esto para que no resulte de algún modo deshumanizante? Al respecto, a nivel internacional, existe lo que es el convenio de Oviedo, el cual está suscrito por diferentes países europeos, que en general básicamente prohíbe modificar el ADN con fines que no sean médicos. Respecto a ello, también tenemos que la UNESCO y la OMS no prohíben el transhumanismo, sin embargo, presentan ciertos límites éticos al respecto. Pero en otros países la ética parece no ir tan rápido como la ciencia. Por ejemplo, en China, de hecho, existen bastantes casos de modificación de embriones humanos. La realidad es que estos procedimientos ya están hechos, entonces no hay marcha atrás. Respecto a Estados Unidos, incluso existen empresas privadas que ofrecen este tipo de servicios, es decir, este tipo de procedimientos como servicios, que sobre todo de mejora cognitiva con inteligencia artificial. Entonces, el riesgo aquí es muy claro, pues existe un mundo donde los avances se rigen más por el mercado que por el derecho. Entonces, ¿en el Perú está mejor regulado? Pues no, en realidad en nuestro país el debate apenas comienza, porque el transhumanismo no está regulado. Sin embargo, podemos tomar ciertos preceptos o principios que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Por ejemplo, tenemos la Constitución Política de nuestro país, que, como sabemos, protege la vida, integridad y dignidad de la persona. Entonces, por este lado, quizás pueda verse un poco limitado el acceso a este tipo de procedimientos, que es el transhumanismo. Luego tenemos la Ley General de la Salud. Básicamente aquí nos dice que se le va a pedir al paciente un consentimiento informado, y para ello, ¿qué se debe realizar? Precisamente un documento de información sobre este tipo de procedimientos, que es el transhumanismo, que en realidad es un proceso de algún modo complejo. Luego tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y por qué es importante esto? Porque existen procesos en el transhumanismo donde precisamente se aplican los datos genéticos. Adicional a ello, encontramos lo que es la CONCITEC. Básicamente, este es un comité de bioética que supervisan investigaciones. Pero ¿qué pasa con todas estas cosas, ¿no? Un chip cerebral, una empresa que ofrece aumentar tu memoria, o una clínica que ofrece ese tipo de servicios. Pues bien, de algún modo todo esto involucra un vacío peligroso, pues porque, por lo que sabemos, en nuestro país todo aquello que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Entonces, ya pasando a un análisis desde la bioética, tenemos una serie de preguntas, justamente gracias a estos vacíos legales. Si está bien modificar lo que significa el ser humano, quién decide que es una amenaza y qué no lo es, y si es que solo ciertas personas pueden acceder a este tipo de mejoras. Entonces, básicamente desde el derecho, el vacío normativo puede generar incluso discriminación, porque solo algunas personas pueden tener acceso, puede generar nuevas formas de eugenesia disfrazadas de libertad individual, o incluso pueden existir dudas sobre la identidad de la persona humana. Entonces, no se trata solo de estar a favor o en contra del transhumanismo, porque recordemos que también esta busca de algún modo sacar la mejor cara de la persona humana. Sin embargo, es importante que todo esto se encuentre regulado. Ahora, después de analizar el transhumanismo, nuestra propuesta crítica parte de la idea clave de que la tecnología debe estar al servicio de la persona y no al revés.
Si bien reconocemos los beneficios que puede traer el desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud, como curar enfermedades o mejorar la calidad de vida, rechazamos cualquier intento de transformación del ser humano que lo convierta en un objeto modificable, medible o desechable según su utilidad o rendimiento. El ser humano tiene un valor intrínseco, no por lo que puede hacer, sino por lo que es una persona con dignidad, cuerpo, mente y espíritu. Buscar eliminar el sufrimiento está bien, pero pretender eliminar lo humano en nombre del progreso es peligroso. Las promesas del transhumanismo pueden parecer atractivas, pero también nos pueden conducir a nuevas formas de desigualdad, de discriminación y de pérdida de identidad. Como grupo, creemos que el verdadero avance está en humanizar la tecnología, no en tecnificar al ser humano. Y ahora te dejamos con esta pregunta: ¿deberíamos mejorarnos o deberíamos aceptarnos? Muchas gracias.